Ya vamos a empezar y vamos a retomar la grabación y voy a repetir todo. Entonces decía que la función de utilidad es la que representa la satisfacción de un consumidor. Que en un plano cartesiano, que podríamos decir un plano cartesiano de esta naturaleza como el que estoy dibujando al fondo, en un lado puede estar un bien X y un lado puede estar un bien Y. Y que la combinación entre las dos, la combinación de una u otra, me genera lo que se denomina como una curva de indiferencia o curva de utilidad, también la llaman. Entonces, si yo combino X con Y en este punto, o en este otro, o en este otro, la combinación de esos dos bienes o esos dos servicios sobre la función de utilidad me genera un nivel de satisfacción. Y eso es lo que dice la función. La función me dice utilidad es igual a f x de y, es decir, las variaciones de las combinaciones del bien X y del bien Y me genera a mí una utilidad o satisfacción. Que las preferencias sean coherentes, efectivamente, que yo tenga claro qué es lo que me gusta y no me gusta. Que sean completas, pues tengo que determinar qué combinaciones me gusta a mí. 3 jugos de naranja con un pan. Ah, bueno, listo. 2 jugos de naranja con un donut. Listo, con una donut. Bueno, veámoslo aquí ya en gráficas. Estas que usted ve aquí en el primer término, jóvenes, estas que ustedes ven acá se llaman las curvas de indiferencia. Esta que está azul. ¿De dónde sale? De combinar las diferentes opciones de comida, que es el ejemplo que se les da acá, con las diferentes opciones de bebida en una curva. Entonces, por ejemplo, aquí yo consumo esto de comida con esto de bebida y me genera un punto C y ese punto C sobre esta curva me genera un nivel de satisfacción. O puedo consumir esta cantidad de comida por esta cantidad de bebida y me genera, por ejemplo, llamamos este un punto F de satisfacción. Todos los puntos, todos los puntos que se generen, todos los puntos que se generen sobre esta curva de indiferencia, todos estos que estoy dibujando, me generan el mismo nivel de satisfacción o de utilidad. Mismo nivel de satisfacción o de utilidad. Todos los puntos, todas las combinaciones que se generan sobre esa curva de indiferencia, todos estos que estamos viendo acá, me genera el mismo nivel de satisfacción o de utilidad. Estas curvas se llaman curvas de utilidad o curvas de indiferencia. Entonces yo puedo llamar esta curva U o la puedo llamar curva I. Ambas cosas sí. Lo otro que quiero que yo vean ustedes es que a medida que uno va, aunque todas estas combinaciones me generan el mismo nivel de satisfacción a lo largo de la curva, todas estas combinaciones, para generar una combinación de una cantidad de comida con bebida, yo tengo que sustituir en un momento determinado una por otra. Entonces fíjense que aquí, por ejemplo, yo sustituyo esto de X para que me den un poquito más de Y en F. Entonces, doy todo esto de X para que me den un poco más de Y, que sería este poco. Entonces, si yo quiero un poquito más de bebida, tengo que sustituir, tengo que sacrificar un poco de comida para obtener un poco de bebida. Aquí está explicado de otra manera. Entonces le dicen a uno, hombre, usted tiene carne y pan, carne comida, como lo quiere decir, y tiene su curva de indiferencia, dele un nombre, bueno, llamémosla U, utilidad, listo. Y le está diciendo, el punto A y el punto B le genera el mismo nivel de satisfacción. Es decir, 12 unidades de bread con 8 unidades de meat me genera el mismo nivel de satisfacción que si combino 10 unidades de meat con 10 unidades de meat. Esto puede pasar durante una semana, ¿no? Por ejemplo, que ustedes consumen bread y meat durante una semana, por ejemplo. Que el consumo se haga en una semana. En una semana. ¿Listo? Y lo que me está diciendo es que cualquier punto, como lo dije acá también,
sobre la curva de indiferencia me genera el mismo nivel de utilidad. Entonces aquí está diciendo, mire, sea el punto A, sea el punto B, le genera el mismo nivel de satisfacción, pero con combinación diferentes de lo que son los productos. Jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? Joven Juan Camilo Sabogal Cabrera con las buenas noches. Sí, profe. Juan Camilo, ¿alguna duda con lo que hemos visto hasta ahora? No, profe. Yo te voy a hacer unas preguntas y tú me respondes. Bueno, y vamos sacando entre los dos ese tema. A ver, la función de utilidad. Esta función de utilidad que pusimos por acá, esta que te estoy marcando con una flecha, ¿está en función de qué? ¿De la combinación de qué con qué? Eh, de las curvas de diferencia, ¿no es? De indiferencias. Forma la curva de indiferencia, pero la curva de indiferencia, ¿qué me está diciendo? Que en el eje X, ¿qué hay, Juan Camilo? Eh, ¿Qué es X y qué es Y, Juan Camilo? Porque yo lo que estoy diciendo es que la función de utilidad está en función de X y Y. Pero ¿qué es X y qué es Y? pues, uy, no, ya me corté. Miremos a ver, Juan Camilo, a ver quién nos ayuda. Profe, Joven Oscar David Martínez. es que no sé si entendí bien, pero creo que X y Y son dos productos diferentes y lo que se espera Exactamente, es como la exactamente. satisfacción que se tiene. Entonces, Oscar, lo que me dice, tú me corríes, Oscar. Lo que me está diciendo es que X puede ser un producto y Y puede ser otro producto. Bueno, es al revés, pero bueno, es eso. O sea, en el eje Y, por ejemplo, aquí está comida, Oscar, y en el eje X aquí está bebida. O sea, son dos productos que al combinar todas estas posibilidades que hay acá, me genera una curva que se llama la función o curva de La curva de utilidad. o de Sí, indiferencia, que es son exactamente diferentes. lo mismo. Es exactamente la función de utilidad, curva de utilidad, lo mismo que curva de indiferencia. Bueno, gracias, Oscar. Bueno, pues, Brian Camilo, ¿cómo nos fue ahí? Bien, Juan profe. Camilo, perdón. Ah, Juan Camilo, estaba con Juan Camilo. Juan Camilo, ¿cómo nos fue ahí? Bien, bien, profe. ¿Ya quedó claro? Sí, profe. Bueno, Profe, qué pena una pregunta. sí, Nicolás. O sea, en el plano cartesiano se ven esas dos líneas punteadas, es porque son dos productos. Ya vamos a ver, déjame, yo borro todo y lo volvemos y lo explicamos. Ah, ok, ok. Listo. Nicolás me dice esto rojo y esto verde. Sí, profe, sí, señor. Ah, bueno, listo. No, aquí lo que está diciendo Nicolás es que en las curvas de indiferencia, a medida en que tú vas avanzando de arriba hacia abajo sobre la curva de indiferencia, ¿no? Si tú quieres mantener el mismo nivel de satisfacción, entonces ya sabemos que este es el punto C, y aquí llamemos este punto F. Si quieres mantener el mismo nivel de satisfacción al combinar bienes, aquí tienes una cantidad determinada en las líneas rojas de comida y la combinas con una cantidad de bebida. Pues pongámosle nombres y apellidos y verá que nos entendemos. Digamos que esto dura, Nicolás, durante una semana. El tiempo es una semana. Listo. Y en la semana, todas estas combinaciones en los estudios que yo he hecho me generan un nivel de satisfacción. Entonces, digamos que comida, hablemosla por kilogramo. Y digamos que aquí son por semanas 5 kilogramos. 5 kilogramos. Y cuando la combino durante una semana 5 kilogramos con un litro, entonces pongamos aquí litros de bebida. Con un litro de bebida
me genera un nivel de satisfacción igual, Nicolás, que si consumes 4 kilogramos de comida con 2 litros de bebida. Tú has hecho el estudio y tú te has dado cuenta que cada vez que consumes 5 kilogramos de comida, te da la misma satisfacción que cuando comes 4 kilogramos y lo combinas con 2 litros de bebida. Eso durante una semana. Entonces las líneas rojas, si ves de lo que te está diciendo, mire, esta línea roja corresponde a un punto C, pero esta línea verde a un punto F. Y si usted quiere mantener el mismo nivel de satisfacción a medida que se desplaza a lo largo y de arriba hacia abajo en la curva de indiferencia, le toca sustituir una cantidad determinada de comida para hacerse a otra cantidad determinada de bebida. Y si lo ves, Nicolás, abajo pasa lo mismo. Lo que pasa es que aquí ya estás dispuesto a dar un poquito menos de comida por una gran cantidad de bebida. Y eso tiene su explicación. Si lo viéramos de abajo para arriba, yo estaría diciendo, mire, es que yo aquí ya tengo demasiada bebida. Digamos que estos son 7 litros y estos son 5 litros. Y acá, si usted se da cuenta, tiene, digamos que tiene, a ver, tiene 2 kilogramos y 1.5 kilogramos. Aquí abajo usted está dispuesto a decirme, mire, yo estoy dispuesto en el punto E a cambiar 2 litros de bebida por 0.5 de comida porque me está haciendo falta. O sea, y eso tiene una explicación, Nicolás. ¿Por qué en este punto estás dispuesto a dar más por esto? Porque aquí ya está saturado lo que se llama la utilidad marginal negativa. Todo lo que yo haga referencia a marginal, y por eso el término de marginalistas, que fue una modalidad de economistas neoclásicos de finales del siglo XIX, ellos lo que decían, mire, la economía toda cambia cuando se produce una unidad adicional, cuando se genera una utilidad adicional, una unidad de utilidad adicional, cuando el costo sube una unidad adicional. Todo lo que sea una unidad adicional y yo analice qué pasa en ese momento, hablo de cambios marginales. De ahí el precio marginal, utilidad marginal, costo marginal, etc. Entonces, la utilidad marginal, si yo voy de abajo para arriba, que me da la bebida, ya es muy poca comparada con la que me daría la comida. Es decir, si yo tomo demasiados jugos de naranja, 3, 4, 5, 6, por más que me guste el jugo de naranja, estoy dispuesto para cambiar muchos de esos vasos de jugo de naranja por un pedacito de ponqué, por un pedazo chiquito. Aquí pasa al revés. Aquí, si tú la tomas del punto C hacia abajo, estás dispuesto a darme mucho de comida por un poquito de bebida, porque ya estás saturado de la comida y necesitas la bebida. No sé si con eso, Nicolás, te alcancé a explicar. Sí, profe, sí, sí se entiende. Es un poco enredado, pero sí, sí se entiende. Bueno, Marshall trató de especificar esto de una manera matemática, en un plano cartesiano, pero a la medida que vayamos avanzando hoy, pues vamos haciendo más preguntas. Aquí pasa lo mismo, miren. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el punto A, yo estoy dispuesto a dar o a consumir en una semana, digamos que esto es una semana también, a consumir 12 unidades de bread con 8 unidades de MET y me genera un nivel de satisfacción tipo A. En una semana, si consumo 12 de bread y 8 de MET, me genera una satisfacción súper. Pero me he dado cuenta que me da lo mismo consumir esta combinación que está en el punto A que consumir 10 unidades de MET con 10 unidades de bread. Y es el punto B. ¿Por qué? Porque están sobre la misma función de curva de indiferencia o sobre la misma utilidad. Entonces, me da igual, por eso está el igual. Me da igual consumir 12,8 que 10,10. Y me da el mismo nivel de satisfacción. Bueno, jóvenes, sigamos porque esto se pone bueno. Las curvas de indiferencia nunca se pueden cortar. Precisamente por lo último que dijimos. Decíamos que el nivel de satisfacción del punto A es igual al nivel del punto B. Vamos a ver por qué.
A ver, digamos este es un plano cartesiano y pongámosle aquí unidades. Entonces pongamos aquí, por ejemplo, pan, pongámosle pan de 250 miligramos. ¿Listo? Y aquí pongamos bebida de 150 mililitros. Listo, perfecto. Y el tiempo, pues, siempre una semana. Se pueden poner el tiempo que ustedes quieran. Y el origen del plano cartesiano, ustedes saben que aquí es 0. Perfecto. Lo primero que estamos observando, jóvenes, en este dibujo que se llama un mapa de curvas de indiferencia, es que a medida que se aleja del origen, las curvas de indiferencia generan combinaciones de consumo mayores. ¿Por qué? Porque pues, están alejándose de 0, entonces ya las combinaciones serán mayores en cuanto a pan y en cuanto a bebida. Pero el punto dice, no se pueden cortar las curvas de diferencia. Veamos por qué. Tenemos un punto de satisfacción que lo vamos a llamar A. Y en ese punto A, digamos que consumimos en una semana 7 panes de 250 gramos y consumimos 1.5 de bebida, la que sea, en el punto A. Perfecto. Y que se encuentra ubicada sobre una curva de indiferencia que la vamos a llamar, o curva de utilidad U sub 1. ¿Listo? Pero tenemos otra curva de indiferencia, Esa curva de indiferencia, que no es esta que va hasta acá, la vamos a llamar esta de acá abajo, U sub 2. Y U sub 2 tiene un punto. Y en este punto consumimos 8 unidades de 150 mililitros de bebida versus una sola de pan de 250 mililitros. Una. Perfecto, listo. Y ese es el punto B. Habíamos dicho, jóvenes, que el nivel de satisfacción es igual sobre la curva de indiferencia. Es decir, a lo largo de U sub 2, todo el nivel de satisfacción es igual. Viceversa, a lo largo de U sub 1, que es esta, todo el nivel de satisfacción es igual. Entonces, la que está en azul es todo lo que es la U sub 1. Y la que está en rojo es toda lo que es U sub 2. A lo largo de esas curvas de indiferencia, supuestamente, todo el nivel de satisfacción, todas esas combinaciones como el punto A y B, me genera el mismo nivel de satisfacción. Si eso es así, ¿será posible un punto C donde se cortan? A ver. Si el punto C existiera, estaríamos diciendo que el nivel de satisfacción en el punto C pasaría a lo siguiente. Aquí el nivel de satisfacción o de utilidad de U sub 1 es igual al nivel de utilidad de U sub 2. Eso es lo que yo estoy viendo. Si ustedes se dan cuenta, en este punto el nivel de utilidad de U sub 1 es igual al nivel de utilidad de sub 2. Pero si eso es así, estamos contradiciendo el principio de Marshall. Y es que toda curva de indiferencia tiene un nivel de satisfacción diferente. Conclusión, las curvas de indiferencia no se pueden cortar porque en el punto de corte estamos contradiciendo ese supuesto aquel en el cual el nivel de satisfacción de cada curva de indiferencia es diferente. Entonces, las curvas de indiferencia no se pueden cortar, no se pueden cortar. Veamos cómo se forma una curva de indiferencia. Ahí está un bien Y, ahí está un bien X, está el origen. Nicolás, Interrumpirte. sí. ¿Qué puedes retroceder un segundo la diapositiva? A ver, dame un segundo, lo quitamos. Listo. Ya, profe, muchas gracias. Listo. Ahora vamos a ver, Nicolás y jóvenes, cómo se forma una curva de indiferencia finalmente. Pues miren, tenemos el eje Y, el eje X, el origen, una cantidad de unidades consumidas en Y, una cantidad de unidades consumidas en X,
Y entre el punto A, B y C trazamos una línea. Ah, hay un punto D adicionalmente, tracemos la línea. Y al trazar la línea entre A, B, C y D, surge la curva de indiferencia, donde la utilidad o la satisfacción está en función de la combinación de lo que pongamos del bien X y lo que pongamos del bien Y. Entonces, ya sabemos por qué y dónde surge la curva de indiferencia, al unir los diferentes puntos de consumo del bien Y y el bien X. Y volvámosle a poner estos nombres. Creo que queda como mejor. Este llamémoslo, por ejemplo, otra vez, volvamos con el pan de 250 gramos. Joven Andrés David Rodríguez. Profe, una pregunta y en esa gráfica que tiene que, o sea, E y F, ¿eso qué significa? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí vamos. La bebida que son de 150 mililitros. Andrés David, que mantiene expectante con su mano arriba. Me dice, profe, ¿cómo así que el punto E y F? Luego los puntos que están como A, B, C y D no son los únicos que pueden existir una curva de indiferencia. La pregunta es esa, efectivamente. Tú mismo, Andrés David. Marshall dice que efectivamente el nivel de satisfacción, Andrés David, está en función de la combinación de unos bienes, pero sobre una curva de indiferencia. Es como, ¿tú qué desayunas, Andrés David? Cereal, fruta, no sé. Eso. Bueno. Entonces digamos que tú haces un estudio durante una semana y dices, oiga, estas combinaciones entre cantidad de banano y cereal, todas estas diferentes me generan una combinación. Y al unir esos puntos, me genera el mismo nivel de satisfacción. Por ejemplo, 6 cucharadas de Kellogg's con 2 plátanos. Me genera el mismo nivel de satisfacción que 4 unidades de Kellogg's con 3 bananos. En una semana, ¿no? O 3 unidades de paquetes de Kellogg's de compota con 4 bananos. O me da la misma satisfacción tener 2 compotas de Kellogg's con 6 bananos. Tú hiciste el estudio y te dio eso y uniste los puntos A, B, C y D. Eso es lo que dice Marshall. Es tratar de combinar de acuerdo a una serie de situaciones los diferentes puntos que generan un nivel de satisfacción. Unirlos, pasar una curva por ahí y llamarle una curva de utilidad o de satisfacción, que está en función de combinar X y Y. ¿Hasta ahí claro, Andrés David? Sí, profe, sí, señor. Miremos el punto F, Andrés. Mira, este es el punto F. Y en el punto F nos damos cuenta que tú consumes en una semana 2 unidades de pan de 200 gramos por 3 bebidas de 150 mililitros. Pero date cuenta que el punto F está por debajo de la curva de indiferencia. Según Marshall, ¿qué relacionamiento haría con el punto F? ¿Ese punto F, según Marshall, es posible? ¿Sí o no y por qué? Pues yo digo que no es posible porque no cumple con la satisfacción, o sea, ¿Y las dónde están los puntos cantidades. de satisfacción según Marshall en ese gráfico? Por ejemplo, ahí está en 2 unidades de 250 gramos con 6 de bebida. ¿Y cuál más? 4 unidades de pan con 3 de bebida. Exacto. ¿Y qué más? 3 de pan con 4 de bebida Y y 2 de pan con 6 de bebida. es- imagínate que ese estudio lo haces tú y ese eres tú en una semana y dices, mire, eso es lo que a mí me da satisfacción, con esas combinaciones me da. Pero cuando yo como 2 de pan con 3 solamente de bebida en una semana, no me siento feliz. Estoy por debajo de mi umbral de felicidad. ¿Sí te quedó claro, Andrés? Sí, profe, sí, señor. Listo. Juan Camilo Sabogal, cuénteme. Profe, pero digámoslo eso de
Pues más allá de lo que dice Marshall y todo eso, si uno se pone a ver un escenario, pues eso de E y F sí podría pasar pues según las condiciones, ¿no? No sé, Sí, no le alcanzó para el pan toda la sí, semana, claro. no sé. No, no, y en eso, pues, lo que sucede, Juan Camilo, es que Marshall buscó una manera matemática de entender la satisfacción de una persona. O sea, ahorita lo vemos así de fácil, Juan Camilo. Pero el tipo se gastó varios años para sacar gráficas de estas. Y él quería, pues, eh, plantear una hipótesis microeconómica que se pudiera aceptar universalmente. Claro, bajo otros supuestos, los que tú quieras puede cambiar. Pero Marshall lo vio así y creo que es muy cercano a la realidad. Pues, o sea, más bien digamos sería como la tendencia, ¿no? Pues si digamos yo lo miro así, yo diría que son los que quedan sobre la satisfacción, son la tendencia. Sí, exacto. Bueno, es como lo que le dije a Andrés David, es como si tú hicieras un estudio y tú mismo notaras en un cuaderno, oiga, esta combinación me siento bien, y con esta combinación no me siento bien durante las semanas. Eso es básicamente. Pero tú mismo, Juan Camilo, para entender esto. Ese es el punto F. ¿Tú crees que se puede lograr un punto E? Como está ahí planteado, míralo, este es el punto E. ¿Tú crees que bajo el supuesto de Marshall se puede lograr un punto E? Bajo el supuesto de él, no, ¿Por qué no? porque no se encuentra en la curva de utilidad. Entonces, fíjate que ahí se consumen 4 unidades de pan con, podríamos decir que 5 de bebida. Parece ser que en ese estudio, cuando se hizo esa combinación por semana, el cliente, el consumidor, no sintió satisfacción al lograr combinar 4 con 5. Y está por encima de lo que realmente espera él para generar combinaciones que le generen satisfacción. Juan Camilo, ¿así quedó claro? Sí, profe. Listo. Entonces, continuemos. Si eso es así, un pequeño break, joven Juan Camilo, para hacer, como siempre, un punto de reflexión. El Principito fue escrito por Exupéry, un aviador, tipo un piloto. Muy joven en la Primera Guerra Mundial aprendió a pilotear, a hacer lo que se llamaban vuelos de observación. Y este hombre que para mí escribió uno de los libros que yo recomiendo que uno debe leerse una vez en la vida, El Principito de Exupéry. Pues hombre, este señor lo mandaron, le dio por meterse también en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler se metió a Francia. Yo no sé si ustedes han leído en su historia, pero el bárbaro este se metió y el que fue el gran héroe de la Primera Guerra Mundial francés, Vichy, para evitar que los Panzer, los tanques alemanes a Francia, le entregó la mitad de Francia. Y sin embargo, Francia generó lo que se llamó la resistencia, que tal vez fue uno de los grupos poblacionales más sufridos, más dolidos durante la Segunda Guerra Mundial, pues, que quedaron solos en la mitad de Europa. Y este hombre que pertenecía a ese grupo hacía vuelos de reconocimiento para saber dónde estaban las tropas alemanas. Y desafortunadamente, en un vuelo de estos en el 42, nunca volvió. Pero nos dejó esta obra maestra que es El Principito. Es una locura odiar a todas las rosas solo porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños solo porque uno de ellos no se cumplió. Es una locura odiar su carrera, su materia, su vida, diría yo, muchas cosas. Porque perdieron un parcial, porque perdieron en otra materia, porque los sueños están hechos precisamente de fracasos y éxitos, jóvenes. Y solamente en la vida quienes triunfan son aquellos que los fracasos lo toman simplemente como un apalancamiento para seguir con el próximo problema y superarlo. Yo creo que eso se aplica y esperamos que sea así, por ejemplo, a la selección de Colombia. Nos duele mucho porque los vimos en los mundiales a muchos de los muchachos jugando muy bien, hasta hace muy poco. Y por razones que ellos
con el tiempo entenderán y nosotros también, porque ahora nos cuesta. Deben entender que esto fue un fracaso que también los pone un poco en su sitio. Muchos de ellos son super figuras y nosotros mismos nos encargamos de endiosarlos. Pero van a salir adelante y se van a acordar de mí aquellos que después de este pinchazo siguen y siguen triunfando y siguen adelante y siguen luchando. Pero algunas personas con el primer pinchazo, con el primer parcial perdido, con la primera materia perdida, con el primer tema no entendido, botan todo y le echan la culpa a los demás. No, esa no es la vida, jóvenes. Como dice Exupéry en su famoso libro El Principito. No puedo caerme por un pinchazo. No, 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 no. No puedo hacer eso en la vida. No me puedo dar ese lujo, jóvenes. Bueno, sigamos. Y aquí lo vamos a ver de otra manera. La cantidad de X. Pongamos otra vez nuestro ejemplo. Entonces pongamos pan de 250 gramos. Pan de 250 gramos. Y en el eje X pongamos bebida de 150 miligramos. ¿Listo? Perfecto. Y aquí hay un tema muy, pero muy importante. Y vamos a repasar esas matemáticas que ustedes vieron en el colegio y que les hicieron hacer básico aquí en la universidad. Y es el tema de la pendiente de una curva. La pendiente. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo defino la pendiente de una curva? ¿Alguien me dice? ¿Cómo defino? Eso lo vieron ustedes hace mucho tiempo. ¿Cómo defino la pendiente de una curva? Joven André Felipe Mejía. André Felipe Mejía Salcedo. Buenas noches, profe. ¿Qué más, Andrés? Bien, profe. Andrés, echemos una repasadita a eso. ¿Cómo defino yo una pendiente de una curva? No, profe, la verdad no recuerdo. Bueno, listo. Veamos a ver quién nos ayuda. Bueno, Andrés. Bueno, profe. A ver, miremos a ver. Joven Luis Alejandro Suárez. Joven Luis, ¿cómo defino yo la Aló, pendiente de profe, una curva? Sí. creo que esa es la de X no, Y0, ¿sí? Sobre si estoy bien o no. No, dime, ¿cómo? Es que no lo escuché bien, Luis. La de X1 menos X0 y Bueno, Y0 también se puede. menos X1. Vamos a ver, Luis. Juan Camilo Sabogal, por ahí lo vi que levantó la mano. A ver, Juan Camilo, ayúdenos con eso. Se determina por delta de Y, delta de X, que en otras expresiones sería 2 menos Y sub 1 ¿Sí? sobre ¿Sobre? X sub 2 ¿Sí? menos X sub 1. Exacto. Perfecto, Juan Camilo, gracias. Efectivamente. Listo, profe. Esa es la pendiente, Juan Camilo, de cualquier curva. Pues resulta que la curva de indiferencia también tiene su propia pendiente. La pendiente de la curva de indiferencia, en los libros ustedes la conocen como la tasa marginal de sustitución. Ya vamos a ver por qué la llaman así. En algunas investigaciones, trabajos, y por eso lo pongo, yo lo he leído como una relación marginal de sustitución. La relación marginal de sustitución. Entonces, o es la TM o es la RMS. Normalmente siempre la llama uno la tasa marginal de sustitución. Sin embargo, para que no se les olvide, ahí arriba lo llamé la RMS. Efectivamente, la pendiente es esta, la de la curva de indiferencia. La relación marginal o, si lo quieren llamar, como una TMS. ¿Y qué me dice TMS? Lo que me acaba de decir efectivamente Juan Camilo.
es delta y sobre delta x. ¿Cómo así? Delta y sobre delta x. Claro, delta y es y sub 2 sobre y sub 1 menos y sub 1. Y delta x, x sub 2 sobre x sub 1. Esa es la pendiente. Pues bien, jóvenes, en la curva de diferencia, la pendiente es muy importante para el análisis. Porque me dice, porque me explica cuántas unidades de pan estoy dispuesto a cambiar por una unidad de bebida. Que ese fue el ejemplo que nosotros dimos. ¿Cuántos panes de 250 miligramos estoy dispuesto a mantener con mi misma satisfacción porque me den una botellita de 150 miligramos de bebida? Para eso tengo que observar la pendiente. Entonces, miremos. Resulta que si ustedes ven su ejemplo, el ejemplo que les trajo el profe, que está a mano derecha, observamos varias cosas. Del punto A al punto B, tenemos que delta de y, fíjense que aquí ya les dan el delta de y. No hay necesidad de sacar y sub 2 menos y sub 1, pero es delta de y es 5. Y delta de x, hombre, pues delta de x es igual a 1. ¿Cuánto es la tasa marginal de sustitución matemáticamente? O la relación marginal de sustitución, pues es esta. Es 5 sobre 1 sobre 5. Delta y sobre delta sub x, 5 sobre 1 igual a 5. Eso matemáticamente, ya sabemos matemáticamente. ¿Qué me quiere decir a mí macroeconómicamente? Que si quiero mantener el mismo nivel de satisfacción, de utilidad, tengo que pasar 5 unidades de pan para que me den, o estoy dispuesto para que me den una unidad, 1 litro o una botella de 150 mililitros de bebida. Al pasar del punto A al punto B, estoy dispuesto a sustituir 5 unidades de pan de 250 gramos por una botella de 150 mililitros. Y así paso del punto A al punto B. Del punto B al punto C, ¿qué hago para mantener el mismo nivel de satisfacción? Bueno, aquí yo estoy dispuesto a dar delta de y es 2 versus delta de x que es 1. Entonces, delta de y sobre delta de x me da 2 sobre 1 igual a 2. Microeconómicamente yo estoy diciendo que al pasar del punto B al punto C estoy dispuesto a dar 2 unidades de pan de 250 miligramos por una botellita de 150 mililitros de bebida. Y al pasar, a ver, veamos, al pasar del punto C al punto D, al pasar del punto C al punto D, estoy dispuesto a dar una unidad de pan de 250 gramos por una botellita de 150 mililitros. Media botellita, wow. No, una botellita está acá. Es decir, la relación es 1 a 1. Un pan de 250 por una botellita de 150 mililitros. Pero del punto D al punto E, ahí es donde está la excepción. Dice, mire, yo ya estoy dispuesto a dar un poquito menos. Porque me está haciendo falta el pan. Entonces doy medio pan por una botella de 150 mililitros de bebida. Esto se debe, jóvenes, a lo que se denomina, como les dije al principio, la utilidad marginal negativa. Es decir, a medida que la curva va bajando, a medida que la curva en diferencia viene de arriba hacia abajo, a medida que eso sucede, a medida que los casos se van presentando de esta manera, yo estoy dispuesto a dar cada vez menos pan por algo de bebida. ¿Por qué? Porque cada vez se me está haciendo falta más el pan con respecto a la bebida que tengo. Y si ustedes lo vieran al revés, pues lo podrían analizar de la misma manera, pero al revés. Bueno, jóvenes, ¿quedó claro el tema de la tasa marginal de sustitución? Joven Andrés David Rodríguez, ¿quedó claro? Sí, profe, sí, señor.
Joven Nicolás Enrique Ortiz, ¿quedó claro la tasa marginal de sustitución? Sí, profe. Oscar, Sí, profe. joven Andrés Felipe, Sí, profe, totalmente claro. Brian Camilo, Brian Camilo Moreno. ¿Quedó claro, Brian Camilo? Sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Listo? Este es un trabajo, jóvenes, que yo les pedí a los estudiantes que hicieron el curso intersemestral. Yo les dije, mire, háganse un análisis durante una semana y miren a ver qué combinaciones de lo que ustedes utilizan en su vida normal les sirve para hacer una curva de indiferencia. Y este estudiante me dijo, mire, profe, yo combiné pizza, pedazos de pizza con horas de Netflix. Y profe, mire, durante esa semana yo hice el ensayo y me daba la misma satisfacción tener a la semana 6 pizzas con una hora de Netflix, me daba la misma satisfacción que, a ver, busquemos otra observación aquí, que 2 pizzas a la semana por 4 horas de Netflix. O si lo quiere, profe, todavía más. Una pizza completa por 5 horas de Netflix. Fíjense que en la vida real uno también puede hacer cosas de estas. Y observar realmente que las curvas de diferencia uno mismo las puede generar. E inclusive entenderse psicológicamente su consumo. Este es otro ejemplo, pero lo mismo pareció al que hicimos con el gráfico. Aquí en cambio cambiar cada una es por 2 de envueltos de maíz. Eso es lo que él puso ahí. Y la otra es arepas de queso. Bueno, pasamos a lo que se llama un mapa de curvas de indiferencia. Lo mismo, es un plano cartesiano que sale del origen. Y lo primero que vamos a decir es que es la línea roja, ¿no? A medida que se alejan las curvas de indiferencia o de utilidad, a medida que están más lejos del origen, más utilidad me genera la que esté más lejos del origen. Miremoslo acá con un punto A y un punto K, mire. En el punto A tengo un nivel de satisfacción de 6 refrigerios por mes versus cuando podríamos ir al cine. Fíjense cómo nos ha cambiado la vida, jóvenes. Antes el cine no lo valorábamos, casi ir a una función de cine y cuánto haríamos ahora de hacer eso. Pero me da más satisfacción al punto K, donde está ubicada en una curva de indiferencia que está todavía más lejos del origen, donde consumo 7 unidades de refrigerio por mes versus 3 idas al cine por mes. Entonces lo que está diciendo ahí es que si me ponen la función de utilidad U sub 2 con respecto a la función de utilidad U sub 1, me genera más satisfacción U sub 2 que U sub 1. Es lo que me está diciendo ahí. Entre más se alejen del origen, jóvenes, las curvas de indiferencia generan más satisfacción entre más lejos estén del origen. Pero en la microeconomía de Marshall es como en la vida real, jóvenes. Uno puede pensar en tener muchas combinaciones. Puede soñar con tener y obtener combinaciones de tenis versus chaquetas. Y ese es el sueño de uno. Pero lo que lo aterriza a uno, joven Luis, joven Nicolás, Oscar, Brian, es el presupuesto con el que ustedes cuenten. Entonces, ya vimos la curva de indiferencia. Ahora vamos a ver la curva de presupuesto. Entonces, lo que realmente lo aterriza a uno es la curva de presupuesto. Lo que realmente le dicen, no, usted dispone de tal cosa es por el presupuesto. ¿Cómo es la fórmula o la función lineal de una curva de presupuesto? La curva de presupuesto, de ingresos, de renta, como lo quieran decir. Si uno va a consumir un bien X y un bien Y, está representada por la cantidad del bien X multiplicado por el precio de X, que eso está dado en el mercado, el precio que ustedes le pongan. Y más la cantidad
del bien Y multiplicado por el precio de Y, y que eso les dé el presupuesto. Veámoslo ahora con un ejemplo matemático. Hoy no tengo tiempo para hablar de la señora Curie, que me hubiera gustado, que además fue un genio. Esta mujer ganó 2 premios Nobel de diferentes orígenes. Ganó el premio Nobel de Física y el premio Nobel de Química. Una mujer brillante, además, un genio, un monstruo de cerebro. Pero de eso hablaremos seguramente en otra ocasión. Vamos a desarrollar lo que se llama una curva de presupuesto. ¿Cómo se obtiene una curva de presupuesto? ¿De dónde sale una curva de presupuesto? Lo primero que uno debe contar es con un presupuesto general. En el ejemplo que yo les traje, primero vamos a utilizar euros. Entonces, el ISO 4217 son euros. No se olvide que en el ISO 4217 primero va el ISO 4217 y después la cifra. No hay necesidad nunca de poner el signo monetario después. Alguien lo hace, pero eso no es necesario. Eso se llama una tautología. Entonces, en nuestro ejemplo, nuestro presupuesto inicial es de 3.000 euros. Para generar una línea de presupuesto como la que está allá abajo, ¿sí? Lo mismo. Entonces, tenemos aquí comida, como dice ahí, y tenemos aquí bebida. Y tenemos aquí el origen. Para generar una curva de presupuesto, yo tengo que saber los 2 puntos extremos, este y este. Para conocerlos, tengo que saber si me consumo todo en el bien Y, cuántas unidades puedo consumir. Y si me consumo todo el presupuesto en las unidades de Y, cuántas puedo consumir. Y después trazar una línea que me una los 2 puntos. Y eso es la línea de presupuesto. Las líneas de presupuesto normalmente tienen nombre. Entonces, yo lo que les aconsejo, porque ustedes van a ver textos el día de mañana o libros, y aparece en mayúscula. Cuando uno lo pone en mayúscula, puede confundirse con el resto de letras. Entonces, podemos llamar esta línea B minúscula a minúscula. B minúscula a mayúscula. ¿Cómo se obtienen esos valores? ¿Cómo se obtuvo este valor y cómo se obtuvo este otro valor? Miremos. Para eso vamos a utilizar también una metodología que ustedes utilizaron en sus matemáticas básicas en el colegio, que es despejar una fórmula lineal. Tiene una ecuación lineal, hay que despejar una variable. Por ejemplo, a ver. Busquemos este punto de 300 kilogramos. ¿Cómo salió esos 300? Yo lo que veo es que en ese 300, este punto de acá, X o bebida vale 0. En este punto, que es como si yo me gastara todo absolutamente en comida, quiere decir en este punto, aquí en ese punto quiere decir que X igual a 0. Bueno, entonces pasemos eso a la ecuación. Ya sabemos cuál es la ecuación porque ya lo acabamos de decir. La ecuación es presupuesto, ingreso, renta. Es igual a la cantidad del bien X por precio X más la cantidad del bien Y por el precio de Y. Entonces, vamos a obtener ese punto de acá. Este punto lo vamos a obtener. ¿Renta igual a qué? Renta igual, pues, el bien X, pero el bien X acá en este punto, pues es 0, ya lo dijimos. Aquí X es igual a 0, mini ni verá. X es igual a 0. Aquí no se consume nada de bebida, aquí se consume todo en comida. Entonces, 0 multiplicado por el precio de X, pues el precio del mercado que ustedes tengan, más Y por el precio de Y. ¿Qué es lo que yo quiero despejar? Y el precio de Y, ¿de dónde lo obtengo? Del mercado. No se les olvide que en esta clase todo el tiempo hemos hablado que los mercados normalmente son competitivos, es decir, son transparentes. Conozco los precios, sé la movilidad, sé cuántos competidores hay, puedo entrar y salir. Estos son mercados que nosotros hemos tomado como competitivos. Y despejo, lo que está multiplicando pasa a dividir. ¿De cuánto era el presupuesto? ¿Se acuerdan? De 3.000, ¿cierto? Entonces hagámoslo acá, 3.000. 3.000. 3.000 igual a, porque esto es igual a 0. 0 por el precio, pues da 0, ¿no? Esto queda convertido en 0. Entonces me queda más
más Y por PY. Y es lo que quiero yo averiguar. Multiplicado por el precio de Y. Vamos a ver el precio de Y, que es comida, debe ser ahí. Dice, puede comprar comida por kilogramo 10 euros. Entonces, esto será por 10. ¿Listo? Está multiplicando, pasa a dividir. Entonces sería, básicamente quedaría de esta manera. 3000 dividido 10 es igual a Y. Y por supuesto, 3 dividido 10 da 300 kilogramos. Jóvenes, ¿quedó claro cómo tener ese punto de la línea de presupuesto sobre el eje Y? Juan, a ver, Nicolás. No, profe, yo iba a decir que no. Es que se me trabó un poco, entonces me perdí. ¿De dónde salió? O sea, ese 10 que está ahí sale de los requisitos que dan arriba. Ya vamos a ver. Vamos a volver a hacer el ejercicio. Bueno, entonces. Vamos a encontrar a Juan Nicolás y jóvenes. ¿De dónde sale este punto? Pero yo lo que estoy viendo en la gráfica es que este punto me está diciendo, ¿qué pasa si usted se consume todo el presupuesto en comida? En este mismo punto yo estoy viendo que de bebida es igual a 0. O sea, bebida aquí en este punto es 0, pero todo en este punto se va en comida. Perfecto, listo. ¿Cuál es nuestra fórmula de presupuesto? Presupuesto o renta o ingreso es igual a ¿qué? Eso se pone en minúscula. La cantidad del bien X multiplicado por el precio de X, más la cantidad del bien Y multiplicado por precio sub Y. A ver, eso es lo que estamos diciendo hasta ahora. Estamos diciendo, mire, presupuesto, multiplicado aquí, más, multiplicado aquí, listo, perfecto. Démosles valores. Joven Nicolás, ¿de cuánto es el presupuesto de nuestro ejemplo? Del cual se dispone totalmente. 3.000 euros, profe. Mira, 3000 euros. Que también se puede colocar así. Listo. ¿X cuánto es? En este punto, ¿cuánto vale X? 0, profe. 0. Multiplicado. El precio de X, que es bebida, ¿cuánto vale la bebida? 20 euros. 20. Listo. Bueno, más. Y, que es lo que quiero despejar, ¿no, Nicolás? Y. Multiplicado por el precio de Y. ¿Cuánto es el precio de Y? 10, profe. 10 euros. Listo. Perfecto. Listo. Entonces acá metamos algunas cosas acá para que se vea mejor. Esto es igual. ¿Sí? Listo. 0 por 20 se va. Entonces, esta parte es igual a 0. Entonces, la ecuación, ¿cómo quedaría después de haber hecho? La ecuación quedaría 3000 euros, 3000 euros, igual a Y multiplicado por 10 euros. Listo. Entonces, Nicolás, estos 10 que están multiplicando a Y, ¿qué pasa? ¿Siguen ahí multiplicándolo? No, profe, pasan a dividir. Pasan a dividir. Entonces quedaría, pongámoslo aquí, quedaría algo así como esto. Quedaría 3000 dividido 10, los euros se van con los euros, igual a Y. 3000 dividido 10, ¿cuánto? Ah, mierda. 3000 dividido 10, ¿cuánto da, Nicolás?
300, profe. Exactamente. De ahí sale Nicolás. ¿Sí le quedó claro? Sí, profe, gracias. Y así mismo, jóvenes, así mismo para despejar este punto de acá. Lo mismo, pues vamos a hacerlo. Vamos a buscar precisamente la explicación del punto que corta al eje X. Ya encontramos el punto al eje Y. Ahora vamos a encontrar el punto al eje X. Entonces, lo mismo, volvemos y hacemos nuestra ecuación. Ya sabemos que la línea de presupuesto es igual a la cantidad de X por el precio de X más la cantidad de Y por el precio de Y. Eso ya lo sabemos. Que el presupuesto es igual a 3.000, que X es lo que quiero yo averiguar, que el precio de X es 20, más Y que es 0 en ese caso. Aquí Y es igual a 0, en este punto Y es igual a 0. Entonces, a ver, X por el peso de X. A ver, un momentico. Porque es que se me corrió el pulso y me salió eso feísimo. Vamos a volverlo a hacer. Entonces, nuevamente, lo mismo. Entonces encontramos que la línea presupuesto es esta. Línea presupuesto es igual a X por P de X más Y por P de Y. Que en nuestro ejemplo esto es 3.000. Que X es lo que quiero despejar. Entonces X por el precio de X que es 20. 20 más Y que es 0 por el precio de Y que es 10. Pues pongámosle a esto aquí otros dibujitos y otros colores. Entonces esto es igual a tin más, y aquí es multiplicado por, y acá en valores, X que es lo que quiero despejar, se multiplica por 20 más 0 que es Y por el precio de Y que es 10. Entonces, 0 por 10, 0. Entonces se va. Si es así, la ecuación queda de esta forma. Queda 3.000 igual a que a X, que es lo que yo quiero despejar, por 20. Entonces, y al despejarlo, pues seguramente me va a dar los 150. Veamos a ver. Entonces, esto es igual a 3.000 a X por 20. Que en resumidas cuentas, si yo despejo lo que está multiplicando, que es 20, pasa a dividir y quedaría algo así como esto. Al pasar al dividir, nos daría esa X igual a 3.000 dividido 20. Estaba multiplicando a X, pasa a dividir 3.000 dividido 20. Y 3.000 dividido 20 nos da los 150 que tenemos acá. Jóvenes, ¿quedó claro la línea de presupuesto, cómo se obtiene? Y después, lo único que necesito yo hacer, jóvenes, es trazar una línea de lo que me da si me consumo todo en Y a lo que me da si me consumo todo X. Y esa es la famosa línea de presupuesto. Esa es la línea de presupuesto. ¿Cómo se obtienen los valores intermedios? ¿Cómo se obtiene este? ¿Cómo se obtiene este? ¿Cómo se obtiene? Lo único que ustedes tienen que hacer en esos casos es irle dando, en cambio de poner 0 aquí allí, entonces ponerle, por ejemplo, si Y vale 10, si Y vale 20, entonces ¿cuánto vale X? Y así lo van cambiando. Hagámoslo con un ejemplo. A ver, vamos aquí. Final la presentación, descartar. Listo. Entonces sería algo así como esto. Entonces tenemos otra vez nuestra línea de presupuesto, que sabemos que un presupuesto es igual, presupuesto igual a X por peso X más Y por peso Y. Listo. Y lo multiplicamos y lo dividimos y hacemos todo lo que hay que hacer acá. Entonces es igual a esto más
Y por precio Y. Listo. Queremos saber un valor intermedio. Entonces, por ejemplo, a ver. Fíjense que aquí nos dan cantidades. Y eso lo puedo hacer yo también, inventarme la cantidad y ver cuánto equivale al otro. Entonces, comida que es X, digamos que es 250 kilogramos. Entonces tendríamos una ecuación donde dice 3000 igual a X, que es 240, multiplicado por el precio de X, que es 10, más Y, que es lo que quiero despejar, por el precio de Y, que es 20. Pues tenemos una ecuación original así, y fíjense que le di ya un valor a X, que es diferente a 0. Entonces tendríamos que 3000 igual a 240 por 10, 240 la cantidad de comida, aquí está, 10 equivalente al precio de una unidad de comida, de kilogramo, más Y, que es lo que quiero despejar en ese caso, más 20, 20 es el precio de Y. Listo. Entonces, continuando con el despeje, haríamos lo siguiente. 3000 es igual a 240 por 10, pues 2400. Es igual a 2400 más Y, que es lo que quiero despejar, por 20. Entonces, listo. Entonces esto es igual, 2400 y más Y por 20. Y este que está pasando a sumar pasa a restar, y lo que me dé, que es básicamente 600 dividido 20 me da 30. Hagámoslo. Entonces es algo así como esto. 3000, nuevamente 3000 menos 2400 menos 2400 igual a Y multiplicado por 20. A ver. Pues digamos que esto iría aquí así, esto iría igual, y esto está multiplicando. Y esto en la práctica me daría lo siguiente, para terminar la ecuación. 600 es igual a Y multiplicado por 20. Y lo que está multiplicando, que es el 20, pasa a dividir a los 600 y me da el 30. Entonces 600 es igual, a ver, 600 es igual a Y multiplicado por 20. Y este 20 pasa a dividir y me da 600 sobre 20, me da efectivamente los 30 que están acá. Y así todos los valores intermedios. Jóvenes, ¿quedó claro cómo hacer una línea de presupuesto? Sí, profe, yo tengo una pregunta. A ver, Nicolás. Si, digamos, nosotros en vez de despejar el eje Y, sino despejar el eje X, Ah, nos listo. tendría que dar los mismos valores, ¿no? Claro, entonces lo que tú haces es al revés, ¿no? Le das valores a y a X lo dejas libre para despejarlo. Entonces eso sí ya lo cambias. Entonces fíjate que aquí, por ejemplo, escogimos, Nicolás, fíjate que aquí escogimos fue 240 como X, y Y fue la que quedó a despejar. Entonces tú harías al revés. Tú pondrías, por ejemplo, cuando Y valga 120, ¿cuánto valdría X? Entonces aquí no pondrías 240, sino pondrías X. X por 10 más 120 por 20 igual a 3000. Y ahí despejas X. Ah, listo, profe, sí, sí, sí. ¿Listo? Bueno. Bueno, jóvenes, les voy a explicar el parcial. Pero en el caso de ustedes, y entenderán que ustedes ven la mitad de tiempo que los demás programas. Negocios ve solamente a la semana 2 horas de microeconomía. Pues no les va a tocar desarrollar todas las preguntas.
Por lo menos va a cambiar alguna de las preguntas, una o dos, y va a tener que ver hasta lo último que vimos acá. Hasta el último temario, entonces ustedes van a ver que con respecto a lo que les voy a mostrar, yo les voy a cambiar una o dos preguntas teniendo en cuenta hasta dónde llegamos hoy. Pero es bueno conocer la matriz y saber qué no les voy a preguntar y qué preguntas seguramente voy a colocar. Entonces, por favor, me confirma si están viendo el parcial. ¿Están viendo la matriz? Sí, profe, señor. Listo. Gracias, Brian. Bueno, este parcial lo vamos a dejar máximo de 2 personas, pero quiere decir que voy a ser súper cansón, súper exigente. Si no veo normas APA, si no... Ahí está toda la explicación en todo caso. Si veo errores de ortografía, le voy a bajar bastante duro a ustedes. Yo sé que eso no va a pasar, imposible que no aprovechen esta oportunidad para sacar una buena nota de parcial. Imposible. Entonces, lo primero, por supuesto, es colocar los nombres completos. Cuando yo digo completos es los dos apellidos y si tiene los dos nombres, los dos nombres. Nombres completos. Para dividir, si es de 2 personas, lo dividen los nombres por slash. Entonces, dividir nombres, pongámoslo ahí, dividir nombres con el uso de slash. Entonces, donde ustedes pongan un nombre y pongan otro, pues simplemente yo sé que donde esté el slash, ahí divido yo los dos nombres. Empresa, dirección. Bueno, aquí tienen que colocarme ustedes una empresa. Yo les voy a dar ahorita 2 minutos para que escojan una empresa y me digan con quién van a trabajar. De una vez. Le voy a pedir a alguno de ustedes que por favor tome apuntes de la empresa que van a escoger y los grupos que escogieron. A ver, Oscar, Oscar, ¿me estás escuchando? Sí, profe, sí, señor. Oscar, te voy a pedir un favor. Anotemos los nombres de las personas y la empresa que escogieron, pero con el tema de la empresa yo voy a hacer varias sugerencias. Una de ellas, ustedes ya se dieron cuenta que el sitio, que el lugar donde esté una empresa puede cambiar el análisis microeconómico. No es lo mismo la canasta familiar o las preferencias del consumidor que estén en el norte de Cali que en el sur de Cali, que en el norte de Bogotá o en el sur de Bogotá. No es lo mismo. Les recomiendo que escojan empresas que tengan en su brochure o en su oferta varios productos o varios servicios. Porque uno de los requisitos de este parcial es que por cada vez que yo les pido un ejemplo, cada vez que les pido un ejemplo, tiene que ser por un producto diferente de su empresa. Entonces, por ejemplo, digamos que la empresa es Almacenes La Olímpica de la calle 72. Y todos sabemos dónde queda esa Olímpica, en la 72, abajo de la séptima. Slash, fíjense que viene un slash, o sea, la dirección. Avenida Caracas, calle 72, perfecto. Slash, barrio. No tengo ni idea cómo se llama ese barrio, pero normalmente nosotros lo llamamos Avenida Chile. Entonces, en el ejemplo sería empresa, Almacenes La Olímpica. Dirección, bueno, se la averiguan bien, pero normalmente es calle 72 con Caracas. Slash, barrio, Avenida Chile. Jóvenes, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vayan pensando, por favor, con... Sí, Oscar, qué pena. ¿Qué me ibas a decir? no, profe, qué pena. Pues que digamos, la empresa puede ser micro o es necesario que sea la mega empresa. No, puede ser mediana, amigo, siempre y cuando esa empresa tenga por lo menos unos 6, 7 productos para ofrecer. Porque Entre los, tiene que no ser tengas. netamente producto, también puede entrar como servicios. Sí, 6 servicios diferentes, 7 servicios diferentes, por ejemplo. O Ok, entre servicios y productos 7, 8. Porque ese es el ok. número de preguntas y para cada pregunta hay que poner un ejemplo, Oscar. Vayan Ah, ok, pensando, profe, listo. Sí, sí. vayan pensándolo ya porque una vez explique yo este punto donde dice preguntas, les voy a preguntar con quién se van a hacer y qué empresa escogieron.
¿Cuáles son las indicaciones generales de las preguntas? Se supone que el mercado se desenvuelve transparentes y competitivos. Ustedes ya saben qué significa eso porque ya hemos hablado. Un mercado de estos se conocen los precios, entonces los precios los dan ustedes. Se conocen los competidores, hay perfecta movilidad y puede entrar, puede salir. Se supone que estamos en este tipo de mercados, en mercados competitivos, mercados transparentes, que significa todo eso. Cualquier ejemplo debe aplicarse a la pregunta con un producto, o sea, todos los puntos piden un ejemplo. Entonces, ustedes van a coger, Oscar Jóvenes, un producto de su empresa, diferente al anterior. Puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser un insumo, ofertado por la firma escogida, sin repetir, que está en mayúscula, sin repetir. La letra que van a utilizar es Arial 11. Salvo los gráficos, deben ir como anexos. Todas las respuestas escritas deberán estar dentro de la matriz. Entonces, bajemos la matriz y nos damos cuenta que lo saben mejor que yo. Los Excel, uno puede sacar pestañitas. No me vayan a subir aparte de la matriz algo más, porque no lo leo. Se los digo en serio, no lo voy a leer. Para eso está el Excel. Si ustedes van a hacer un gráfico que les va a tocar hacer, entonces, por ejemplo, si yo veo P7 anexo, quiere decir que es de la pregunta 7 el anexo respectivo. El anexo no es escribir, para eso está esta parte de la matriz. Aquí es donde ustedes escriben. Los anexos solamente son para hacer las gráficas. Las gráficas, si ustedes ya lo saben, tienen que ir con numeral, tienen que tener un nombre, una fuente. P sub 3 anexo, ¿qué quiere decir? Que es de la pregunta 3, si yo abro ahí, ahí debo encontrar la gráfica con todas las explicaciones. Y la P1, pues debe ser la pregunta 1 con su gráfico. Bueno, volvemos a nuestra hoja número 1. Entonces, todas las respuestas deberán estar dentro de la matriz. No se calificará por fuera de la matriz cualquier punto desarrollado. La bibliografía utilizada deberá estar dentro del texto y en la columna respectiva. Entonces, si ustedes explican y van a colocar algo textual o una cifra o un dato, un argumento que no sea de ustedes, sino lo sacaron de un libro, de una revista, de un periódico, de una página, de un informe, lo colocan dentro del texto, que ya saben cómo es. Una vez explicado, utilizado ese tema, abren paréntesis, colocan el autor, los autores, que puede ser Naciones Unidas, 2019, cierro paréntesis. O González, 2018, cierro paréntesis. No solamente tiene que estar dentro del texto. Esta es la columna de respuesta. Fíjense, aquí hay una columna que dice bibliografía y bibliografía. Quiere decir que con el punto 1, aquí yo voy revisando cada una de las bibliografías. ¿Cómo las separo? Entonces, la bibliografía, notémoslo aquí. La bibliografía deberá estar dentro del texto y en la columna respectiva separada por doble slash. Por doble slash. Yo ya sé, si yo veo un doble slash, ya sé que ya es otra bibliografía que seguramente utilizaron ustedes, en dado caso, ¿no? Entonces, ustedes ven ahí la columna de bibliografía. Y en la última columna, en la columna L, aparece cuánto vale ese punto. Sigamos leyendo. Se calificará la ortografía sea en inglés o español, menos 0 punto cada error ortográfico al final de la nota. Yo veo la nota final, le quito 0.1 sea por errores en inglés o español. Pasarse o quedarse por debajo del límite de palabras, se les contará al final por cada punto 0.5. Máximo 2 integrantes. Todas las casillas de fondo gris son propias del parcial e inmodificables. No, profe, es que me pareció que es que la coma, el punto. No, son inmodificables, no las cambien. Los anexos van en la misma. A ver. Van en la misma página como pestañas adicionales al parcial. Ver ejemplos, parte inferior. Ya lo expliqué. Ya lo expliqué. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? Punto número 1. Antes de empezar los puntos. Qué pena vamos a usar de Oscar. Y empecemos aquí en la pantalla por los que estoy viendo. Luis Alejandro Suárez. Luis,
¿qué empresa escogiste? Que Oscar vaya anotando. Margarita. Ya. ¿Cuál de sus puntos de venta, de producción y en dónde? ¿En qué ciudad? Es que, ¿será que lo puedo hacer con la bodega de mi pueblo? Es que así es más suave. Pues claro. Es que eso sí Bueno, tiene. en Guateque. ¿Cuál es? Guateque. Guateque. ¿Es un punto de venta, es un punto de producción, Luis? ¿Qué es? Una bodega del Valle de Tensa, la que le Listo, surte a todo el Valle de Tensa. listo, perfecto. Ya quedó anotado. Luis, Listo. ¿el parcial lo vas a hacer acompañado o solo? Solo. Listo, vale, Luis. Oscar, ¿alcanzaste a anotar? Qué pena. Oscar David Martínez. Sí, profe, ¿me escuché? Sí, Oscar, Sí, listo. Te he cortado, pero ya te escuché. Listo, gracias, sí, Oscar. Vamos con el siguiente, Oscar. señor. Nicolás Enrique Ortiz. Nicolás Enrique Ortiz, para que Oscar vaya tomando. Sí, Nicolás, profe. ¿qué empresa escogiste? Profe, vamos a escoger la empresa de la mamá con el compañero que me vamos a hacer. Es una salsamentaria que se llama Salsamentaria Nutivara. Nutibara. ¿Nutibara? Sí, señor. Listo. Salsamentaria Nutibara. ¿Dónde queda ubicada la salsamentaria, Brian y Nicolás? Poza Paraíso. Bosa Paraíso. Perfecto. Listo. Aquí es muy importante saber, no tanto en un municipio pequeño, pero sí en una ciudad tan grande como Bogotá, que es un anexo de Bogotá Bosa. Si está sobre una vía principal, si está en la plaza, ¿dónde está ubicada la salsamentaria, Brian y Nicolás? Sobre la Cali. ¿Sobre una calle principal o secundaria? Principal. Calle principal. Muy importante para análisis, ya te vas a dar cuenta por qué Brian y Nicolás. Entonces, Oscar ya tomó el dato, es Nicolás Enrique Ortiz y Brian Camilo Moreno y la salsamentaria, que es Nutibara. Listo. Oscar creo que ya tomó apuntes. Oscar, ¿cómo nos fue con estos muchachos? Sí, profe, ya anotados. Listo, gracias Oscar. Joven Andrés David Rodríguez González. Sí, profe, ¿cómo estás? Bien, Andrés, cuéntame qué empresa escogiste. El Price Mart de Salitre. PriceSmart Salitre. PriceSmart Salitre. Listo, perfecto. Sí, creo que eso no necesita mayor explicación. ¿Con quién te vas a hacer o vas a estar solo, Andrés David? Con Angie Vanessa Solano, profe. Angie Vanessa Solano. Angie Vanessa Solano. ¿Listo? Bueno, ok. Eh, Oscar, ¿quedó anotado lo de los muchachos y la niña? Sí, profe, sí, señor, de los dos. Listo, gracias, Oscar. Ahora vamos, Oscar, con esta otra parte. Brian Camilo Moreno. Brian Camilo Moreno. Sí, Profe, profe. Brian es con Nico. Con Nico. Listo. Juan Camilo Sabogal Cabrera. Juan Camilo Sabogal Cabrera. ¿Qué tal, profe? Juan Eh, Camilo, ¿qué empresa? de uno Fontibón, D1 Fontibón. Bueno, ahí hay varios. ¿Cuál del D1 y dónde está ubicado? ¿En qué parte de Fontibón? sobre la 100, Eso, No puede entonces, ser, sobre profe. la 100. Perfecto. Sí, 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 que esa es una calle principal en Fontibón. Listo. ¿Con quién te vas a hacer, Juan Camilo? con Andrés Felipe Mejía. Listo. De Felipe Mejía Salcedo y Juan Camilo Sabogal Cabrera. Listo. D1, calle 100, Fontibón. Listo. Danos un segundo mientras que Oscar toman apuntes. Listo, profe. Oscar, ahora te toca a ti. Profe, yo voy a escoger la empresa de mi papá. Se llama Sesco. Listo. ¿Dónde queda? Zona Franca, por la 68,13. Ah, listo. Perfecto. Oscar, ¿vas a trabajar solo o acompañado? Pues, profe, yo en las últimas actividades me estaba haciendo con Laura Salinas, pero como ya no está, no sé si hacerme con ella o Muy no. grave, Y es que porque no eso me sí contesta toca WhatsApp. decirlo hoy. ¿Cómo? No, pero toca decirlo hoy, Oscar, porque imagínate, ya nos volvemos a ver. Pues no, ya tengo que Sí, ser profe, parcial. yo me hago con ella. Listo. Bueno, ok. Yo le escribo. Ok, Oscar. Listo.
Bueno, entonces sigamos con los puntos, jóvenes, porque esto es importante. Punto número 1. ¿Cómo funciona el flujo circular de la economía? ¿Cómo funciona el flujo circular de la economía? De un ejemplo cercano a la realidad. ¿Se acuerdan el gráfico ese que hicimos, el gráfico de renta? Hágalo utilizando los términos en inglés. Entonces, hacen el flujo circular en inglés. Máximo 600 palabras, mínimo 300 palabras. Para esa explicación del flujo completo. ¿Qué papel juega en el mismo la empresa escogida? La empresa fue la que ustedes me acaban de decir. Entonces dan el nombre, la razón social. ¿Por qué escogieron esa empresa? Pues lo dicen, pues temas de negocios, porque la conozco, porque es de mi familia. ¿Cuál es su relación con las familias y empresas? Yo hago referencia ahí del flujo, no de sus familias y sus empresas, no. Ustedes saben que el flujo de renta tiene una parte donde dice household y tiene que ver con las familias y otro que dice, por ejemplo, product market y otro que dice versus market, bueno, etcétera. Esas relaciones tienen que explicarlas. Para explicarlos máximo 250 palabras, mínimo 250 palabras. Entonces, aquí hay un ejemplo y ya les voy a explicar por qué. Sigue, el modelo empresarial, ¿qué tipo de mercado desarrolla y qué papel juega? Entonces, ustedes ya lo saben. Es un mercado que se desarrolla principalmente bajo la modalidad virtual, física o mixta. Entonces, ustedes explican y ahí cogen un producto para explicar. Explicar el paso a paso del mercado escogido. Bueno, puede ser bienes finales, pueden ser servicios. Aquí dice, explique, por eso dice mercado de bienes finales o de servicios. Adicionalmente, explique cómo finaliza la transacción. Es una persona que va y compra, que lo puede hacer virtualmente, así se hace la transacción. ¿Qué flujos se crean en este modelo y qué papel tienen? Entonces tienen que explicar los flujos. El flujo real y el flujo monetario, pero de manera específica. El flujo monetario, profe, son los salarios de las personas y que tiene que ver con esto y que les paga y que hace esto. Y el flujo real, bueno, es la mercancía que recogen las familias y tiene que ver con esta mercancía que es este producto, etc. Explicar ambos flujos, el real y el monetario. ¿Qué aportan los mercados de factores de producción? Resource Market, entonces ustedes ya lo saben, es el que se relaciona con la empresa le termina comprando, por ejemplo, horas de trabajo, puede comprarle o puede alquilarle una bodega, por el cual pagan un arriendo, puede recibirle plata prestada por un capital. Bueno, ustedes determinan cuál es la modalidad de acercamiento entre esas dos partes. Como ven, entre una pregunta hay varias preguntas. Yo aquí les puse un ejemplo de lo que podría resolver ustedes. Entonces, por ejemplo, la pregunta siempre se pone en negrilla. La primera, por ejemplo, dice, ¿cómo funciona el flujo circular de la economía? De un ejemplo cercano a la realidad. El flujo funcionar, pum. Y pongo ahí, ver P1 anexo. La otra pregunta, seguida, en negrilla. ¿Qué papel juega en el mismo la empresa escogida? Nombre, razón social. ¿Por qué fue escogida esta? La empresa escogida fue por tal razón. La pregunta en negrilla. ¿Cuál es su relación con las familias y la relación con la familia de empresa tal cosa? Así se resuelven todos los puntos en esta columna. Se escribe en negrilla la pregunta, la subpregunta y después la respuesta. Pregunta 2. De una definición de microeconomía. Cite un autor o autora. Ahí necesariamente tiene que haber una bibliografía ahí. Justifique por qué escogió ese autor, porque, hombre, porque es la persona que más escribe, porque ha escrito libros, porque conoce esto, porque conoce... Su empresa se encuentra analizada dentro de la definición. Me explico. Las definiciones de microeconomía, dependiendo de su autor, que valga decir, tiene que ser un autor conocido, que haya escrito sobre el tema. No me vayan a poner un familiar o un amigo, profe, es que usted viene a mi primo escribe que da miedo, yo, profe. No, no. El autor o autora es una persona que ha escrito sobre el tema, que se le conoce sobre el tema. Y, por ejemplo, dice, mire, es que la microeconomía es el campo de acción de la empresa familiar o de las empresas. Usted dice, mire, profe, en esa definición que yo di, ahí está mi empresa en esto. Es una empresa mía familiar o es una empresa de un mercado así. O sea, ustedes detectan dentro de la definición que me dé dónde está ubicada su empresa. Pregunta número 3. Explique la relación Q igual a F de P en la función de demanda. Son QFDP, profe, explica que cuando varía el precio, tal cosa.
Utilice su empresa para entender la misma con un ejemplo. Entonces, explica y después dan un ejemplo con su empresa. Profe, que cuando los precios de un bien que es en la empresa, nosotros pues pasa esto con la demanda. Estamos hablando de bienes, servicios, insumos normales, normales. Máximo 300 palabras, mínimo 200, etc. Con su empresa como ejemplo, explique un caso donde especifique la existencia de un bien normal en esta. Ya les acabo la respuesta. Dibuje la función para argumentar su ejemplo. Ceteris paribus, los precios. Eso lo que quiere decir es que lo que varía en ese dibujo, lo único que varía porque es Q igual a FDP, son los precios. Explique un desplazamiento. Ah, esta es otra, ¿no? Es una gráfica para variaciones sobre la curva de demanda, pero otra que dice, explique un desplazamiento a la derecha y otra a la izquierda de su bien, servicio, insumo de su empresa de la curva de demanda. Ustedes ya saben que ahí puede ser ceteris paribus, aumento del mercado, ceteris paribus con este tiempo, pues el cambio climático, etc. El precio permanece constante. Y lo explican con un caso hacia la derecha y con un caso hacia la izquierda. Bueno. Casos diferentes tanto para el desplazamiento a la derecha como a la izquierda. Máximo 400 palabras, mínimo 300 para explicar. Explica un desplazamiento a la derecha y otro a la izquierda de su bien servicio de su empresa de la curva de oferta. Ahora es con la curva de oferta. Pero aquí le tienes un desplazamiento. Lo mismo. Entonces, ceteris paribus, la tecnología. Ceteris paribus, el cambio climático en la oferta. No olvide graficar cada ejemplo, casos diferentes y los anexos. Y aquí hay otro ejemplo de cómo responder. Entonces colocan la pregunta y ver P3 anexo. Perfecto, ya entiendo qué es eso. Pregunta 4. Con un ejemplo desde la empresa escogida, explica una situación de equilibrio oferta. Con un ejemplo desde la empresa escogida, explica una situación de equilibrio de oferta y demanda. Profe, que el producto que escogimos son papas con sabor a limón. Y el precio de equilibrio que usted ve es el mercado. En el mismo gráfico dibuja una situación de escasez y otra abundancia. Mire, profe, se presenta abundancia cuando se presenta escasez cuando tal cosa. Ahí está el punto A, B, C, D, E. El mercado se corrige, vuelve otra vez al equilibrio por tal razón. Y ahí adicionalmente me comenta. El mercado vuelve a una situación de equilibrio, el mercado vuelve a una situación de equilibrio, profe, porque pasa tal cosa. Por eso vuelve al equilibrio. Eso es lo que tienen que explicarme. Lo mismo aquí, cómo hacen la pregunta, etc. Pregunta número 5. ¿En qué tipo de mercado está su empresa desde el punto de vista de la oferta? Con dos argumentos justifica su respuesta. Profe, mi empresa es Monopoly. No, mi empresa es Perfect Competition. Mi empresa es Oligopoly. Puede ser Oligopoly normal o cartel. Profe, mi empresa es Monopolistic Competition. Ah, bueno. Mi empresa es un oligonomy. Wow. Oh, porque esa es demanda-oferta. Y dan un ejemplo y explica. A ver. Bueno. Lo de ustedes va hasta el punto número 6. Porque en el punto número 7 se pide casos de efecto renta, efecto ingreso, efecto precio. Bueno, que eso no lo han manejado ustedes. Entonces es muy posible que la pregunta 7, 7, 8 o 9 tenga que ver con lo último que vimos, por supuesto, en la última clase, o sea, en la clase de hoy. Bueno, jóvenes, yo les voy a dar una posibilidad de que hagan un voluntario. Ustedes saben qué es un voluntario. Pero el voluntario sí tiene que entregarlo antes y es un solo punto. Y es en grupos de a uno o de a una para los que quieran. Ustedes saben que eso no es obligatorio. Hoy estamos a miércoles, a más tardar para entregar el sábado. Ya ahorita entro más tarde a la plataforma y subo tanto el parcial como el working que sea de tipo voluntario. Entonces, para los que quieran, ya saben lo que pasan con los voluntarios. Jóvenes, ¿alguna pregunta?
¿Alguna Profe, duda? ¿cómo son los voluntarios? ¿Cómo, Oscar? ¿Cómo son los voluntarios? ¿O a qué te refieres? Pues simplemente si tú lo quieres hacer, Oscar, lo haces. Claro, eso no quiere decir que vas a sacar buena nota. Los voluntarios para mí son working, que se hacen, como su nombre lo dice, no es obligatorio, o sea, si no lo haces no te pongo mala nota, no te pongo nada, mejor dicho. Pero si lo haces, yo lo corrijo de manera estricta y eso sustituye la peor nota, una de las peores o la peor nota que tengas de este corte, que en este caso fueron 2 notas. No te quita las 2, te quita una. Ahora, si no haces un buen voluntario, corres el riesgo que sea otra peor nota. No, lo mismo, yo voy a corregir la bibliografía, las normas ZAPA, todo eso lo corrijo. Pero es una opción que ustedes tienen, entonces es por meritocracia. ¿De acuerdo, Oscar? Oscar David Martínez. Sí, profe, sí, señora. Bueno. Oscar, ¿me De haces acuerdo, un profe. favor? La lista que tomaste con las empresas y todo, por favor, me la mandas a mi correo, por favor. Oscar David Martínez Yepes. Oscar, ¿me oyes? Profe, es que a él le está molestando el internet. Me acabo de Listo, escribir. profe, gracias, de verdad. Profe. Sí, Oscar. Fue la señora. Si quieres, escríbeme por el chat, Oscar. Escríbeme por el chat. Espérate, yo reviso el chat. Escríbeme por el chat. Oscar me dijo, sí, profe, ok, gracias. No, lo mismo, Oscar. Bueno, jóvenes, pues mucha suerte con el parcial. Si empiezan a hacerlo desde ahora mismo, les va a salir súper y van a sacar una buena nota, no me cabe ninguna duda. Si lo hacen a última hora, van a sufrir bastante porque, como les dije, dado que voy a dar la oportunidad de hacerlo máximo con 2 personas, va a ser muy exigente. Entonces, no vayan a dar papaya con eso. No vayan a dar papaya. Entonces, Profe, manos, ahora, Oscar. ya, qué pena, es que yo tengo una señal asquerosa. Es que lo tengo en una hoja, y entonces lo voy a pasar a digital y te lo envío al correo. Listo, listo, Oscar. Como te quede fácil, bueno, pero envíamelo. Listo, profe. Bueno. Bueno, Luis Alejandro, Profe, Nicolás. una pregunta. Sí, Nicolás. La otra semana, o sea, el miércoles, ¿tendríamos clase o ya no entraríamos a clase ese No, miércoles? no, no, Nicolás, no porque es como si fuera el examen final, ¿no? Ah, ok, listo, profe. Por eso les voy a dejar una semana para resolver esto. Bueno, Tiempo suficiente. Y el sábado para que el que quiera ser voluntario, mejor dicho, Nicolás, el que no quiera aprovechar, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya todos tienen las notas porque yo la vez pasada les mostré las notas, de modo que cada quien sabe qué nota tiene hasta ahora. Los parciales yo los califico, ustedes lo saben, y yo devuelvo y hago la retroalimentación. Ahí mismo en el correo les mando la retroalimentación. ¿Listo, Nicolás? vale, listo, sí. Era para confirmar si nos conectábamos o no. No, no, Nicolás, no te preocupes, no te preocupes. ¿Listo? Pónganse a trabajar. Ustedes pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar que ahí tienen tiempo suficiente para hacer un buen voluntario y un buen parcial. Hasta Pues luego. Luis Alejandro Suárez, tiene el micrófono abierto. Bueno, listo. Luis, Nicolás, Andrés Felipe, Andrés David, Brian Camilo, Juan Camilo, Oscar David. Me alegro verlos por acá. No se vayan a mojar. Vayan preparando su parcial. Exígense y seguramente que se verán los resultados. Bueno, cuídense mucho, jóvenes. Cuídense que todavía anda por ahí rondando, desafortunadamente, por ahí ese virus. Bueno. Listo, Listo, profe. profe.